días, Humash para el día domingo, Parashat Pikudei, el último Parashá del libro de Shemot, del libro de Éxodo. Este Parashá es muy interesante porque literalmente es como un cheshbon, una cuenta de todo lo que entró y para qué fue gastado. Moshe recibió dinero del pueblo judío y cuando uno maneja fondos del Kahal, de la comunidad, tiene que tener que responder por ellos. Nadie hubiese en ningún momento sospechado a Moshe. Sin embargo, hay un concepto, Vihiyitem Nekiim, que uno tiene que estar claro y transparente con Dios y con su semejante. Y esto es la idea general de ver cómo se vuelve a decir, o sea, cómo se dice realmente por primera vez en términos de todo lo que se recogió y para qué se utilizó. Y así empieza. Eile pekudei hamishkan, mishkan ha'idut asher pukad al pi Moshe. Estos son los cómputos del tabernáculo, el tabernáculo del testimonio, asher pukad al pi Moshe, que fueron contados por mandato de Moshe, avodat ha-leviim, la labor de los leviim, biyad Itamar ben Aharón HaKohen, en manos del hijo de Aharón, Itamar, el Aarón, el sacerdote. Entonces, este individuo, Itamar, el hijo de Aharón, fue el encargado de estos fondos. Y aquí la Torah dice la palabra Mishkan 2 veces. Entonces, Rashi dice así, estos son los cómputos. En esta parashá se hace el cómputo del peso de todos y cada uno de los artículos del donativo aportado para el Mishkan, de la plata, el oro y el cobre. Y además se enumeran todos los utensilios para toda la labor necesaria para su construcción. Dice la palabra Mishkan 2 veces. Entonces dice que en hebreo la palabra Mishkan también puede pronunciarse Mashkon. Garantía. Mashkon es una garantía. Cuando alguien le presta dinero a otro, le puede pedir del otro una garantía en cambio, mientras que lo devuelve su préstamo. Entonces en hebreo, como uno ve, no hay vocales en las mismas letras, sino los puntos que están debajo de las letras, estos son los vocales. Esto es lo que le da, digamos, la pronunciación a la palabra. Por eso el hebreo es muy flexible, porque por ejemplo en la Torah mismo no hay esos puntos. Eso permite que muchas veces que se pueda leer una palabra de distintas maneras. Y una palabra se vuelve muy dinámica, ¿no? Y flexible. En este caso, por ejemplo, la palabra como se lee es Mishkan, que es tabernáculo, templo. Pero también se puede leer Mashkon. Mashkon es garantía. ¿Por qué garantía? Que Hashem tomó en garantía por los pecados del pueblo judío 2 templos. El primero y el segundo. Eso fue como el pago que tuvimos que pagar. Después dice Mishkan Ha'edut. ¿Por qué se llama el tabernáculo del testimonio? Porque es llamado testimonio porque demuestra, es un testimonio que Dios nos perdonó para el pecado del becerro de oro. Quedó como testimonio. Cuando alguien perdona, en este caso Hashem nos perdonó, no es solamente una cosa de palabras, sino quedó el Mishkan como testimonio que Hashem nos había perdonado. Avodat ha-Levim, la labor de los Leviim, ¿sí? Las cuentas del tabernáculo y sus utensilios fue trabajo transmitido a los Leviim en el desierto para portar, desmantelar y erigir las diferentes
partes del tabernáculo, cada individuo se ocupó del cargo que se le había impuesto, como se declara en Parashat Naso. Más adelante vamos a ver cómo se hizo, era una gran logística. Ya vimos en la construcción que varios de los muebles del Mishkan tenían como unas barras para poder cargar. Eso era porque esto era portátil. Yad Itamar estuvo en manos de Itamar. Él estuvo a cargo de los Leviim en el sentido de asignar a cada una de las tres familias el trabajo que le correspondía. Entonces no era él encargado del dinero, como dije antes. Él era el encargado de asignar el trabajo y asegurar que toda esa logística funcionaba. ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר ציווה השם את משה. Betzalel, el hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que Hashem había ordenado a Moshe. Él fue el artesano principal. Y junto con él estaba Oholiab ben Ahisamach de Matei Dan, Harash vechoshev, tallador y diseñador, Verokem, y recamador, Batchelet, Uvargaman, Uvetolat Hashani, Vashesh, en el lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí y en el lino. O sea, reunían en estas personas muchos diferentes talentos. Artesano. Exacto. Dice Rashi, Ubetzalel, hijo de Uri, hizo todo lo que Hashem había ordenado. Aquí no está escrito que hizo todo lo que Moshe le había ordenado, sino todo lo que Dios le había ordenado a Moshe. Ello implica que incluso las cosas que Moshe no le había dicho que hiciera, su propia mente concordó con lo que se le había dicho Moshe en Sinai. Pues Moshe había dicho a Betzalel que primero había que hacer los utensilios y luego el tabernáculo mismo. Y Betzalel le dijo, lo usual en el mundo es primero hacer la casa y luego poner los utensilios en su interior. Y Moshe le respondió, tú tienes razón. Justamente así, tal como tú dices, escuché de la boca de Hashem. Moshe prosiguió diciéndole, seguramente estuviste en la sombra de Hashem, ya que ciertamente así me había ordenado. Y su nombre es Betzel-Kel. Betzel-Kel significa, o sea, se pronuncia Betzalel, en la sombra de Dios. Su nombre era en la sombra de Dios porque aún las cosas que Moshe le había dicho, en este caso le dijo que lo haga de una forma, él como que dijo que no, lo lógico es que se haga así. Moshe dijo, tienes razón. Así es que Hashem me dijo que tanta inspiración divina recibieron estos individuos. Entonces ahora dice, Kol HaZahav, todo el oro utilizado para esta labor, העשוי למלאכה בכל מלאכת הקודש, ויהי זהב התנופה 29 כיכר ו730 שקל בשקל הקודש. Okay, 29 talentos y 730 ciclos según el ciclo sagrado. Después se puede sacar en una hoja los números, a ver cómo todo esto cuadra de una forma increíble. Talentos, dice, el talento de kikar normal equivale 60 mané. El mané sagrado utilizado para el santuario era el doble que el mané normal. Por lo tanto, el kikar aludido en este pasuk, en este versículo, era de 120 mané. El mané mismo equivale 25 sela. Esos son todos los denominaciones, o sea, de aquella época, ¿no? Por lo tanto, el talento sagrado equivale a 3,000 ciclos. Por esta razón, al decir, y 700 ciclos, este versículo cuenta individualmente todos los ciclos cuya cantidad total es menor a 3,000, ya que no llegan a esa suma del kikar. וכסף פקודי העדה מעט כיכר ו1,750 shekel בשקל הקודש. La plata de los censados de la comunidad fue de 100 talentos, 1,700
75 ciclos según el ciclo sagrado. Dice Rashi, Beka, este es el nombre para el peso de un medio ciclo. Así eran el número los israelitas, eso era el número de que llega a la cifra después de que fue erigido el tabernáculo en el censo referido al libro de Bamidbar. Incluso ahora cuando se aportó la donación para el Mishkan, ese mismo era su número total. El total de medios ciclos de plata de los 600,000 varones adultos llegaba a la suma de 100 talentos kikar, cada uno de ellos sumando 3,000 ciclos. ¿Cómo se llega a este cálculo? 600,000 medios ciclos, ¿cuántos son? Equivalen 300,000 ciclos totales, ¿no? Porque cada uno dio medio shekel. Entonces 600 personas en total son 300,000 shekel. Y los 3,550 medios ciclos adicionales, además de los 600,000 ya contados, hacen un total de 1,775 ciclos completos. O sea, 300,000 se recogieron en el medio shekel que cada uno de estos hombres dio. Y después los otros, se completaban en las otras donaciones. ויהי מעט כיכר הכסף לצקת את אדני הקודש ואת אדני הפרוכת, מעט אדנים למעט הכיכר, כיכר לאדן. Los 100 talentos de plata fueron para fundir las basas del santuario y las basas del velo, 100 basas para los 100 talentos, un talento por cada basa. O sea, ¿cuánto costó uno de los adanim, una de las basas? Cada uno dice que costó un talento. Entonces tenías en total, dice 100 basas en el Mishkan. Y eso ya lo vimos. Recuerda que cada madera tenía abajo de como 2 espigas. Cada uno tenía 2 adanim, 2 basas por todo el largo. También en la entrada también había otra base. Bueno, entonces esto es el cálculo. ואת 1,775 עשה ווים לעמודים וציפה ראשיהם וחישק אותם. Y de los 1,775 hizo los ganchillos para los pilares y recubrió sus capiteles y les puso un filete. Eso también vimos que había como unos ganchos, ¿no? Que para juntar, ¿sí? al Mishkan. ונחושת התנופה 70 כיכר ו2,400 shekel. El cobre contribuido fue de 70 talentos, 2,400 ciclos. ויעש בה את אדני פתח אוהל מועד ואת מזבח הנחושת ואת מחבר הנחושת אשר לו ואת כל כלי המזבח. Porque habían varios de los basas que eran de cobre en la parte de la entrada del templo, no sé si se acuerdan, donde estaba la entrada. Ahí había como una, digamos, era diferente la base. La base no era de plata, sino era de cobre. Entonces, para ayudarnos a entender lo que estamos leyendo otra vez, aunque ya vimos esto, entonces estos son todas las basas aquí abajo que eran de plata, ¿no? Pero en la entrada, aquí, sí, aquí las basas eran de cobre, ¿ve? Entonces aquí la Torah nos está explicando dónde fue todo ese dinero. Se recibió y para qué se utilizó. También dice, cobre fue utilizado en el Mizbeach, en el altar.
Dice, Mizbeach HaNechoshet, Mizbeach HaNechoshet HaShelo ואת כל כלי המזבח. Con él hizo las basas de la entrada de la tienda de cita, al altar de cobre, el enrejado de cobre que tenía, así como todos los utensilios del altar. Entonces aquí, esto era de cobre, ¿no? Este enrejado que está alrededor y todos los utensilios también, que era todos estos klei hamizbeach, ¿no? También era de cobre. Entonces aquí es fascinante, te está diciendo, esto se recibió y para qué se utilizó cada uno de estos materiales. ואת אדני החצר סביב, ואת אדני שער החצר, ואת כל יסדות המשכן, ואת כל יסדות החצר סביב. Las basas del atrio en derredor, las bases del portal del atrio, todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio en derredor. Esto es en cuanto a la oro, la plata y cobre. ומן התכלת והארגמן בתולת השני עשו בגדי שרד לשרת בקודש. Entonces, de la lana turquesa, la lana púrpura, la lana carmesí, hicieron las vestiduras de encajas para servir en el santuario. ויעשו את בגדי הקודש אשר לאהרון כאשר ציווה השם את משה. E hicieron las vestiduras de santidad para Aarón, como Hashem había ordenado a Moshe. Entonces tienes también, eso es lo que Rashi menciona, él recubrió, dice, a sus capiteles, con ellos se recubrió los pilares, pues con respecto a todos los pilares, él dice, el revestimiento de sus capiteles o sus cinturillas era de plata. Entonces habían cosas hechas de plata mismo, como los adanim, y habían otras cosas que eran recubiertos. Pero todo esto era el material y para qué se utilizó. Con eso terminamos.